Yo quiero ministrar rapidito en la noche de hoy bajo el tema tanques llenos o vacíos. Diga boom. Tanques llenos o vacíos. ¿Y dónde están los tanques? Tanques llenos o vacíos. Tanques llenos o vacíos. Mi esposo predicaba el miércoles sobre los vacíos que todos tenemos en un momento dado. ¿Cuántos dicen amén? Yo pude detectar algunos vacíos y empecé a llenarlos, ¿no? Y cuando él soltaba esa palabra el miércoles, el Señor ministraba muy fuerte a mi corazón. Y por eso hoy quiero ministrar bajo este tema, porque el Señor habló a mí. Y yo sé que cuando el Señor habla es porque Él necesita que lo diga a ustedes. El creyente, escucha esto, debe mantenerse en constante movimiento, porque es importante que nosotros siempre estemos en la dirección correcta, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder vivir y ser ministrados por el Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 14, el Señor Jesús le da unas instrucciones específicas a los apóstoles. Voy a leer rapidito desde mi tableta. Juan capítulo 14 dice el Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les daré otro consolador. Diga consolador. Para que les acompañe, diga siempre. ¿Usted está escuchando esto? Yo le pediré a mi Padre y Él le dará otro consolador. Si es otro es porque Jesús es un consolador también. Para que los acompañe siempre, le hablaba a sus discípulos. El Espíritu de verdad, a quien el mundo, escucha esto, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Alguno aquí ha visto al Espíritu Santo? No, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Mira lo que dice, mira lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Pero paralelamente, el doctor Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 4, le dice: una vez, mientras comía ellos, él está relatando lo que vio en su momento. Dice: una vez mientras comían con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y sigo haciéndote la historia, porque ahorita vamos entonces al libro de los Hechos, Nájali, capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo, diga consolador. Leímos una promesa de parte del Señor, pero ahora dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Diga poder. Y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y luego llega esa promesa. Dile que te queda a tu lado: llegó la promesa. En el libro de Hechos, capítulo 4, dice el Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba. Diga: llenos del Espíritu Santo. Repitan de nuevo: llenos del Espíritu Santo. Porque te voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Por eso el tema en esta noche es llenos o vacíos. La pastora, que ustedes quieren hablar de lengua, la lengua va a venir después. Pero vamos a hablar sobre las llenuras del Espíritu Santo. Voy leyendo. Entonces,
cuando tú tienes un tanque vacío, el Señor me llevaba al tanque del carro, de nuestro automóvil. Literalmente nosotros, bueno, hay algunos que no esperan que el tanque se le vacíe para poder ir a la gasolinería y llenarlo, ¿verdad? Usted ve en medio tanque y la gente está corriendo para poder llenar. Pero hay otros que esperan estar en empty. Cualquier parecido es mera coincidencia. Mi esposo no sé por qué se ríe, aleluya. Y cuando la gente espera que el carro como que escupa, como que te voy a ayudar. Pero hay otros que están y que dale, tú puedes continuar, dale un momentito. Pero hay otros que dicen y tienen la costumbre que si está en medio tanque, eso significa que tiene que volver a llenar el carro. Y el Señor me ministraba y me decía: así mismo es la vida con el Espíritu. Así mismo es la llenura con el Espíritu. No puedes esperar a que tu espíritu esté en ti para buscar la llenura del Espíritu Santo. Voy a volver a repetirlo. No puedes esperar que tu vida esté en ti para entonces buscar la llenura del Espíritu Santo. Dígame. Así mismo, como te dije, con el tanque vacío no puedes llenar a ninguna parte. Lo que quiero decirte hoy, que sin la llenura del Espíritu Santo tampoco vas a poder llegar a ninguna parte. Y tú dirás: pastora, pero tú me estás hablando de llenura o de hablar lengua. No, quiero hacer un lado hablar la lengua, porque mucha gente se siente reprimida o se siente apartada porque no habla lengua. Pero hoy vengo a hablarte de la llenura del Espíritu Santo. Ya te dije que la llenura del Espíritu Santo es necesaria para tú poder llegar a puerto seguro. Sigo avanzando, pastora. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Ya te voy a decir. La palabra lleno del Espíritu Santo se refiere a estar en llenura. Diga llenura. 2, controlado. 3, dirigido y capacitado por el Espíritu Santo. Voy a volver a repetirlo. La palabra lleno, esa palabra tiene que ver con llenura. Tiene que ver con alguien que está controlado, alguien que está dirigido. Hoy vengo a enseñar. Y alguien que está capacitado por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que es una experiencia continua de cada creyente. Por eso tú no vienes aquí solamente a ver a alguien que tú conoces. Por eso tú no vienes aquí solamente a mirar al techo. Porque cada palabra es una llenura a tu espíritu. Cada palabra es un push. Cada palabra es un empuje. Cada palabra es gasolina para tu espíritu. Habrá alguien que está aquí en esta noche. Estar lleno del Espíritu Santo, te dije, es una experiencia, diga continua. Diga continua. Ajá. Ahora yo quiero que vayamos, porque ahora sí vamos a leer desde la pantalla para que todos estemos conectados. Veamos lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 2. Específicamente con Pedro. Diga Pedro. Vamos. Rapidito media. Gracias. Nueva versión internacional. No, perdón, nueva traducción viviente. Mira lo que sucede. Ya tú conoces la historia que estaban los discípulos como 120 y se escuchó un estruendo, y la gente que escuchó el estruendo subieron, y dice que la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron. ¿Qué hablaron? Hablaron lenguas. Pero ahí es lo que me llama la atención de Pedro. Dice la Biblia en el capítulo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros 12 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos residentes de Jerusalén. Y le dice aún más: no se equivoquen. Mira que te queda a tu lado, no te equivoques conmigo. Dice la Biblia de que antes de que se diera este suceso, en Hechos capítulo 2, dice que los discípulos estaban en constante ¿qué? Movimiento. Pero ¿qué más? Oración,
búsqueda. Dice que estaban todos unánimes. O sea que no es que hoy oraban y mañana buscaban para ver si se iban al mall a comprar algo, y como no le dio tiempo se acostaron sin orar. Dice que los discípulos estaban en constante oración y esperando esa promesa del Espíritu Santo. Diga, llegó la promesa. Y es por eso que mi primer punto es: estar lleno y no vacío te da autoridad de nuevo para hablar con propiedad de la palabra, de tus experiencias con el Espíritu Santo, y esas palabras traspasan y llegan a otros. Diga, wow. Claro, porque dice la Biblia que cuando esto sucedió, para hablarte rapidito, Pedro escuchaba a todo el mundo porque la gente estaba, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero dice la Biblia que Pedro vio una oportunidad. Digo oportunidad. Porque cuando tú estás lleno, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: dile lo que tú conoces de mí, dile que no estás solo. ¿Cuánto le ha pasado eso en el bus? Donde estés, el Señor no te deja tranquilo. Diga llenura. Porque tú eres una persona que estás en constante oración, en constante búsqueda. Y cuando tú entiendes que la llenura es una cuestión de una persona que esté en constante, no te detienes. Y dice la Biblia que Pedro habló y dijo: espérense un momentito, no se equivoquen, que aquí nadie está loco, aquí nadie está borracho, aquí nadie, hay una promesa que nos entregaron. Y yo veo a ese Pedro, dice que fue su primer sermón. No fue lo mismo para Pedro en ese primer sermón. Pastora, ¿por qué? Vamos allá. Mira lo que dice en Hechos 2, ahí mismo, versículo 37. Hechos 2, capítulo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿De quién ellos? De los que estaban allí, que de algunos que no creyeron. Y dice: quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Diga autoridad. Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, el Señor le entrega autoridad. Porque no es lo mismo que alguien te hable palabras vacías que palabras llenas del Espíritu Santo. Tú no me estás entendiendo. No es lo mismo que la gente te hable una palabra vacía que alguien que está completamente lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo una persona que salga del cuarto de oración que una persona que se levanta de su cama a hablar con otra persona. Cuando tú sales del cuarto de oración, tú te sientes que te quieres acabar el mundo. Pero cuando tú sales de la cama de dormir 12 horas, tú quieres volver a dormir. Vengo a hablar con gente que quiere llenarse en esta noche. Entonces Pedro condenó, diga de nuevo, porque es el primer punto. Cuando el Señor te llena y tú lo recibes y tú sabes que está dentro de ti, el Señor te da autoridad para hablar. Diga autoridad para hablar. No te estreses si acabas de pensar el caminar con Cristo y no tienes muchas palabras para bendecir a otros. Eso va en la llenura, diga constante. Movimiento. Los discípulos estaban unánimes buscando, esperando la promesa. Es que cuando tú eres constante, algo tú tienes que recibir. Cuando tú eres cuando tú tienes una persona que entiendes el propósito y entiendes la decisión que tú has tomado, nada te mueve de ese lugar. Vengo a hablar con alguien que se necesita despertar en esta noche. Entonces, Pedro hablando, dice que las palabras de Pedro, yo me imagino que ahí dice las palabras de Pedro, pero yo me imagino la autoridad con que Pedro estaba hablando. Y si tú lees el capítulo 2 de Hechos, no solamente Pedro habla lo que vive, sino Pedro dice lo que dice las Escrituras. Por eso dice la Biblia que la palabra del Señor no regresa vacía. Una vez Pedro estaba hablando, estaba disertando, que de nuevo hay autoridad. La gente no tuvo más que decir: oye Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Hay unos que no creían y otros sí creían. Pero por eso yo te digo hoy, si tú le hablas a muchas personas de Dios y pocos te hacen caso, tú no te preocupes.
el Señor va a hacer lo demás. Voy a volver a repetirlo, porque yo sé que hay gente que tiene el corazón de evangelista. Es más, siento que Pedro se le levantó el corazón de evangelista. Por eso hay gente que viene y trae muchas personas. ¿Por qué? Porque saben que somos ganadores de alma. Y la gente que entiende que tiene una asignación no se calla, se llena cada día, busca cada día, porque entiende que tiene algo que dar. Nadie que está vacío va a dar algo. Diga autoridad. Número 2. Estar lleno del Espíritu Santo y no vacío te da oportunidad de ser testigo de Jesús para poder impartir y ser ganadores de alma. Repito eso para el que está escribiendo. Estar lleno del Espíritu Santo y no vacío te da la oportunidad, digo oportunidad, de ser testigo de Jesús para impartir lo que tú has recibido y ser ganadores de alma. Ahí mismo en el 38, cuando los discípulos que no creían, que después le dijeron: Pedro, discípulos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la Biblia que Pedro le contestó. Diga, Pedro le contestó. Le dice: cada uno de ustedes se deben arrepentir de sus pecados y volver a Dios. Diga, wow. Número 2, debe ser bautizado para el perdón de los pecados. Y dice, y le pone le pone como la cerecita al pastel. Y entonces podrás recibir la promesa del Espíritu Santo. Dile que te queda al lado. Dice, hay 2 pasos primero que tienes que hacer. Dile. Muchas personas se tienen que arrepentir en esta noche. Diga, ¿qué oportunidad? Tenemos oportunidad para arrepentirnos en esta noche. Y no solamente arrepentirnos, sino volvernos a Dios. ¿Qué quiere decir esto, Angelito? Que arrepentirnos no es solamente decir me arrepiento, sino dejar el pecado, dejar las cosas atrás y decirle a Dios: tú sabes qué, Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí, y yo voy a empezar a hacer lo correcto. Te dije que al principio Jesús le dijo a sus discípulos: tienen que hacer mis mandamientos. Ustedes me aman. Ustedes tienen que caminar con lo que yo digo. Y no solamente le dicen eso: yo no lo voy a dejar solo, yo les voy a dejar a otro consolador. Lo que quiere decir que hay una promesa entregada para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que vuelva a Dios. Pero tú sabes qué quiere el diablo: que tú no te arrepientas, que tú digas las verdades a media. ¿Hay verdades a media? Es mentira. El diablo quiere que tú te calles. El diablo quiere que tú te estés en enemistad. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que hay una promesa, que cuando tú sueltas la sopa, cuando tú te arrepientes, no solamente sueltas el mundo, sino bien vuelves a Dios y le dices: Padre, tú sabes que yo voy a hacer lo correcto, yo voy a bautizarme en agua, porque entiendo que son uno de los pasos que yo tengo que hacer. ¿Habrá alguien aquí que se va a bautizar en los próximos bautismos? Y el Señor quiere levantar a la gente. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y debemos impartir para poder ganarnos almas. No podemos quedarnos en el que entendemos y solamente lo dejamos para nosotros. No. El Señor necesita que nos multipliquemos. Diga, multiplicación, que es precisamente lo que vamos a hacer mañana. La líder Nayali le decía a las mujeres: si usted es nueva, usted no se preocupe. Y ella sabe por qué lo dice. Porque cuando nosotros entramos nueva al evangelio, decían evangelismo, y tú achas la vida y me preguntan algo de la Biblia, yo quedo como perdida. Tranquilo o tranquila, mañana usted venga. Porque si usted se queda, usted le está haciendo caso al diablo. Usted está permitiendo que el diablo, esa llenura que va a hacer mañana, diga llenura, que va a suceder mañana, nadie se la va a quitar. Porque entiende que su tanque va a estar en un nivel que usted necesita
avanzar. Es que la vida cristiana es así. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos llenar nuestro tanque para poder continuar. Esto no es de que tal cosa de que hoy yo adoro y mañana no adoro. En la vida en Cristo no funciona así. Y vengo a levantar una generación que entiendan que servir a Cristo es un estilo de vida. Diga estilo de vida. Diga estilo de vida. El seguir a Cristo debe ser gozo. El servir a Cristo debe ser algo como que tú te paras de la cama, te cepillas los dientes, vas al baño y te vas para tu trabajo. Pero hay gente que le cuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque no has permitido que el Señor te llene. Porque no has permitido que el Señor llene tu tanque. Por eso hoy te hago una pregunta. ¿Eres tanque vacío o tanque lleno? No me respondas. Tú dirás, pastora, estoy llena, pero ¿llena de qué? Dios le está hablando en esta noche a alguien. Pastora, pero ¿cómo me lleno? ¡Qué rico! Diga, tenemos a un consolador. No, pero alguien está dormido. Esta noche están dormidos. Diga, tenemos a un consolador. El consolador está esperando que tú le abras la boca y diga, ven y lléname como a los 120. Ven y llena mi tanque, que necesito más de ti. Necesito transformación. Dile, no puedo solo. No puedo sola. Habrá alguien que no puede sola sin el consolador. Usted no crea que nosotros los pastores podemos solos. Si nosotros los líderes, los pastores y mucha gente aquí que tiene varios años en el evangelio no busca la llenura constante del Espíritu Santo, van a quedar en ti. Vamos a quedar en ti. Cuando mi esposa hablaba de vacíos en nuestras vidas, yo me decía, ¿cómo lleno esos vacíos? ¿Cómo los lleno? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me decía, hay que soltar el pecado. Hay que soltar las costumbres malas. Tú no me estás entendiendo. Lo que tú has hecho por malo y tú sabes que es incorrecto, suéltalo. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Pastora, pero es duro arrepentirse. Me estás diciendo muy chocante, es duro. Arrepiéntete. Estamos leyendo que Pedro le dijo a esos hombres que no creían y que por la palabra fue traspasado los corazones. Ellos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dijo, ¿sabes qué? Tienen que arrepentirse y aléjense de sus pecados, vuelvan a Dios. Y vengo a decirle de parte del Señor, los vacíos van a ser llenados. Pero no puedes llenar vacíos cuando tu copa está sucia de pecado. No hay tal cosa que tú tienes un agua y puedes mezclarla con agua sucia. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber función. Es más, es algo que no va a servir. Es algo que va a estar dañado. Y por eso vengo a decirle a la iglesia, no te conformes con simplemente escuchar una palabra. Ay, que me gustó la prédica, me gustó. No, ven a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y tampoco te conviertas en termómetro de la palabra, porque Dios te está hablando. Dios te quiere elevar. Dios te quiere transformar. Y tú tienes actitudes de apatía. Diga llenura. Avanzo. Número 3. El que está lleno del Espíritu Santo no encajona a Dios en su tiempo. Más bien sabe que su asignación principal y necesaria es multiplicarse en otros. Esto, diga al que le queda a tu lado, esto requiere tiempo. Voy a repetir las 3 para los que escriben. Voy, Angie, yo sé que tú estás escribiendo. El que está lleno del Espíritu Santo y no vacío, no encaja a Dios, al Espíritu Santo en su tiempo. Profeta. Más bien sabe que la asignación, diga principal y necesaria. Mi esposa hablaba de lo importante y lo necesario anoche.
es multiplicarse en otros. Esto requiere tiempo. Pastora, pero ¿cómo así que requiere tiempo? Vamos ahí. Hechos capítulo 2, versículo 40. Estamos ahí. ¿Alguien está aquí? Amén, qué bueno. Dice, entonces Pedro dice que siguió predicando. Digan, tuve movimiento. Mira todo lo que sucedió. Pedro seguía predicando. Dice, por largo rato. Yo no me imagino que Pedro estaba predicando 1 hora. Dice que por largo rato. Y no veo que tenía un bosquejo como tal. Diga, él tenía una vivencia. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y vengo a hablar con gente, hasta yo misma me estoy hablando. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú siempre tienes una palabra para bendecir a otro. Tú no tienes que buscar del librito de la Biblia, porque ya tú tienes un, diga, depósito. Y es el depósito espiritual que te da el Espíritu Santo a través de la llenura. Dice que Pedro predicó por largo rato y le rogaba con insistencia a todos los creyentes. Denise, cuando yo escuché esto, cuando yo leí esto, que le rogaba con insistencia, eso requiere tiempo. Y tú quieres venir aquí a decir qué tiempo se tienen que hacer las cosas. O tú llegas aquí, no, hombre, la prédica empieza a las 8. Yo vengo como a las 8 para que tú sabes que la adoración y la alabanza. Ay, oye, Beira, ay no, con Beira hoy no. Vamos mejor, después vamos a escuchar nada más la prédica. Dile que te queda a tu lado, estás mal. Dile, te falta llenura. Dile. Dice que Pedro le rogaba con insistencia a todos los creyentes y le habló frente a él, le dijo, sálvense de toda generación perversa. Sálvate de toda generación perversa. Vengo a decirte lo mismo que Pedro. Tenemos a un consolador, tenemos a una asignación, tenemos a alguien que nos empuja, tenemos a alguien que nos llena, pero necesitas separarte de la generación perversa. Pero para eso requiere tiempo. No repongas termómetro al Señor. Dice que Pedro le rogaba. Pedro tenía pasión. Allá hay un tiempo. Allá hay, mira, es que yo me imagino, pero no estaba viendo si él tenía que ir a ver a la esposa, si los hijos, porque el tipo tenía familia. Tú tienes familia, yo tengo familia, pero esa familia nos las dio Dios. Así como Él nos las entregó, nos las puede quitar también. Pero yo sé, mira, yo conozco al Dios de familia. Y cuando Dios sabe que estamos en los negocios de nuestro Padre, Él se encarga de nuestra familia, Él se encarga de todo. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos la asignación de ser ganadores de almas. Y yo decía, mañana vamos a saber quién es quién. 4 años metidos en un templo, 4 años recibiendo la lechita cómodamente, 4 años viviendo pretty, 4 años. Este año estamos más pretty todavía. Y los líderes lo saben. 4 años en que nos daban la viandita así de coge. Pero mañana vamos a tomar sol. Mañana vamos, que si llueve nos vamos a tener que mojar. Porque la gente que va de camino para su casa se moja. Y ese es un arma en la cual tú tienes que evangelizar. Ese es un arma en la cual tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Será que puedo orar por ti? ¿Será que te puedo entregar de lo que tengo? Por eso Pedro le decía al cojo, no tengo ni plata ni oro, pero de la llenura que tengo te doy en esta noche. Yo quizás no tengo plata ni oro, pero la predicación que Dios me entregó en esta noche te la estoy entregando para que te despiertes y entiendas que el Señor tiene algo mayor para ti. Mira, desempólvate, sacúdete, deja la envidia, deja el enojo. Dios quiere hacer algo mayor contigo. Diga llenura.
Cuando una persona está llena, entiende que si cometió un error hoy, enseguida se tiene que reivindicar. Voy a volver a repetir eso. No hay tal cosa de que una persona que esté llena del Espíritu Santo le dice al Señor: hoy voy a orar, pero Padre, tú me conoces. Hoy, mañana tengo varias agendas y no puedo orar. Voy a orar al día siguiente. No, la gente que está llena del Espíritu Santo entiende que lo necesario primero es orar y conectarse con la fuente. Porque ¿cómo va a continuar? ¿Cómo va a arrancar el carro si no tiene la llenura del Espíritu Santo? La gente está como dormida, pero yo sí estoy llena. Hay otra llenura que te quiero mencionar, pero quiero decirte que en esa primera predicación de Pedro dice que se convirtieron como 3,000 personas. Ay, Chel, ¿qué tenía ese tipo? Aquí estamos. ¿Qué cosa, hija? Espíritu Santo. Él entendió el código. ¿Tú sabes por qué tú luchas? Porque tú no entiendes que el Consolador es que te va a ayudar. ¿Tú sabes por qué tú tienes lucha? Porque tú priorizas, que como decía Michelle, que si el trabajo, que si las deudas. Prioriza la oración, prioriza el ayuno, prioriza la búsqueda de la palabra. Y tú me vas a echar cuento. Aplaude en esta noche que Dios te está hablando y te estás haciendo el loco y la loca. Aquí la gente va a salir llena en esta noche. Otra llenura fue en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, Reina Valera. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escúchame. Tú quieres tener denuedo. Llena tu tanque. Busca esa llenura. No permitas que tu tanque esté empty para correr a buscar el Espíritu Santo. Porque si tu tanque está empty y vas a correr, corres el riesgo de que venga Cristo y no tengas tu tanque lleno. Dios te está hablando en esta noche y te está diciendo: deja las cosas incorrectas, deja lo que no llena tu tanque y pídele al Señor que te lo llene en esta noche. La llenura es algo constante. Escúchame, la llenura no se detiene. La llenura no hay una cosa como que voy a pausar y después continúo. No estamos practicando para llenarnos. Porque tú practicas hoy, Angelito está tocando hoy, él hace una pausa para venir a practicar nuevamente con los chicos. Con el Espíritu Santo no funciona así. Con el Espíritu Santo es una búsqueda continua. Encontramos una nueva llenura, te dije, es una especie como de retanqueo. Tengo el tanque lleno, pero voy a retanquear. O sea, voy a hacerlo como estaba antes. Porque estoy entendiendo que me estoy quedando sin gasolina. Yo creo que tú me estás entendiendo en esta noche. Entre aquellos discípulos que estaban reunidos, había muchas personas que ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el momento que hablaron lenguas. O sea que lo que sucedió en Hechos capítulo 4 quiere decir que mucha gente que fueron llenos en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 fueron llenos nuevamente en el capítulo 4. ¿Ustedes me están llevando el hilo? O sea que la llenura se hace cada día, en cada tiempo. O sea que los mismos que se llenaron en Hechos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, fueron los mismos que fueron llenos del versículo 4. Y puede ser que fueron a otro
otros más llenos del Espíritu Santo. Y yo vengo a hablar contigo porque yo no quiero que te sientas mal. Quizás hoy tú no conoces quién es el Espíritu Santo. Tú dirás, pastora, pero tú me estás hablando del Consolador. ¿De quién es ese? Pero yo vengo a decirte en esta noche que es la persona más importante de tu vida. Es esa persona que te va a guiar. Es esa persona que cuando tú te metes al cuarto, quizás en la primera oración tú no lo vas a sentir, pero dice la Biblia que los 12 discípulos y todos los que estaban allí estaban en constante búsqueda. Yo me quedo con eso. En la constancia hay un resultado. En la búsqueda constante hay un resultado. Por eso vengo a decirte, no te detengas con lo que Dios entregó. Si estás orando, ora más. Si estás buscando, busca más, porque necesitas estar full. Y el Señor me decía, mucha gente preocupada porque su tanque esté full. Del carro, estoy hablando del carro. Mucha gente preocupada por si tiene los $45 de la gasolina de su carro. Pero no se preocupan. Padre, estoy lleno de ti. Padre, tendré el tanque full. Padre, ¿será que estoy en ti? Y también el Señor me hablaba. Muchos padres de familia procuran llenar su tanque, pero no ayudan a que sus hijos también llenen su tanque. La juventud se está perdiendo por culpa de los mismos padres, porque somos permisivos, porque no estamos atentos y no los queremos estorbar. En estos días mi esposo se metió al TikTok y vio a una persona en una actitud extraña. Y él iba a chatear directo. Y él después luego me dice, no, lo voy a hacer personalmente. Cuando eso sucedió y yo estudiaba esta clase, yo decía, mi esposo está lleno del Espíritu Santo. Porque es probable que si yo te chateo o le chateaba en ese momento, ella no iba a entender o él no iba a entender. Entonces, para tú tener un resultado también tienes que saber en qué momento y cómo hablar. Porque lo importante es salvar esa alma. Escucha esto, porque el Señor nos va a pedir cuentas por cada persona. Y yo te hablo como mamá, porque Dios me va a pedir cuentas para ver si el tanque de mis hijas están empty o tan vacíos o tan llenos. Mi casa, mi esposo y yo no podemos estar llenos, mi amor, y nuestras hijas perdiéndose de nuestra cara. No puede ser. Hay que estorbarlos. Hay que estorbarlos. Y yo te voy a decir ahora por qué. Porque hay una promesa para tus hijos. Hay una promesa para tus hijos. Hay una promesa para toda tu familia. Y yo te la voy a entregar esta noche para que no te vayas empty. Para que entiendas que vivir en Cristo hay recompensa. Trabajar para el servicio de Dios hay recompensa. Aplaude si vas a aplaudir en esta noche. Los hijos de Dios debemos ir renovándonos para experimentar una completa plenitud. Diga, completa plenitud. Ya te dije que debemos ser bautizados después de la conversión a Cristo, pero también debemos ser llenos del Espíritu Santo repetidas veces para poder adorar, servir y ser de testimonio. Si tú no pones en práctica adorar, buscar sus palabras, tú no vas a poder ser testimonio, porque de lo que tú practicas, eso es lo que se va a reflejar. Si tú no oras, si tú no lees, tus palabras van a ser huecas, porque no hay un depósito. Por eso la llenura tiene que ser constante. Líderes, pastores, músicos, si tú no te llenas con la palabra, tu adoración va a ser hueca. Tú vas a estar aquí adorando y se nota cuando no tienes palabra, cuando no tienes llenura. Es más importante la llenura que el talento.
Voy a volver a repetir eso. Es más importante la llenura que el talento. La llenura es en el secreto. Y el talento, mira, se ve en el público. Cuando tú te llenas en el secreto, en el altar, entonces el Señor te expone. Pero el Señor, mira, el Señor viene a decirte que te tienes que llenar de Él. Y hay una palabra muy poderosa. La palabra en el griego es pleró. Diga pleró. Se escribe así mismo con doble O al final y tilde. Es una palabra griega. Y esa palabra significa llenar completamente. Número 2, saturar, completar y colmar. Y número 3, hacer que algo esté lleno hasta rebosar. ¿Tú estás escuchando lo que yo acabo de decir? Cuando en el libro de Hechos capítulo 2 dice: y fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra ahí que aplica en el griego es pleró. O sea que ellos rebosaban del Espíritu Santo, estaban completos. Por eso Pedro se levantó con autoridad, porque estaba rebosando de la gloria de Dios, porque entendía que había una asignación que hacer, porque entendía que su chip en su mente había cambiado. Decía: está bueno la cosa, está bueno de janguear por ahí. Es el momento de llenarnos del Espíritu Santo. Diga pleró. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, en la palabra pleró, enseguidamente esto implica que esa persona tiene una vida controlada por Cristo. También manifiesta los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, diga paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando tu vida es controlada por el Espíritu Santo, prevalece el amor, prevalece la fe, prevalece la mansedumbre. Tú ves a gente que siempre quiere ganar, que siempre se quiere quedar con la última palabra. A esa persona le falta tener mansedumbre. Tú le dices algo y ya ella sabe o él sabe. Tú le dices algo y ya tú, no, tranquilo hermano. Uy, casualmente yo estaba estudiando eso. ¿No has visto gente así? Quiere decir que esa gente no está siendo controlada completamente por el Espíritu Santo. Y tú te das cuenta en esos comportamientos, porque también una persona que está en el pleró es sensible a la voz del Espíritu Santo. Esa persona también camina en obediencia, en santidad. Diga santidad. Porque sin tal cosa que nadie va a ver al Señor. La persona que está llena del Espíritu Santo sabe en qué momento tiene que obedecer. Y sabe que tiene que estar limpio y sin mancha para cuando venga Cristo. Y debe tener el poder para testificar, orar, servir. Y el Señor te entrega tu púlpito andante para predicar. Tú puedes detectar a una persona. Ahora tú no vas a ser detector de que para ver está lleno o no. No. Eso es para ti. Eso es para mí, Jenny. Eso es para cada uno de nosotros. Porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Pero nosotros tenemos el tanque empty. Carla, el Señor nos está entregando una promesa, pero el Señor nos dice primero que tenemos que arrepentirnos, volver a Dios y bautizarnos por el Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo, imagínate un regalo. La promesa es un regalo. Dice que es un regalo, ¿cierto o falso? La promesa es un regalo. Imagínate un regalo. Yo iba a traer un regalo, pero se me olvidó. Imagínate un regalo bien envuelto, bien bonito. Esa es la promesa. Pero para saber qué hay dentro de esa promesa, tú tienes que abrirla. O sea, la llenura, lo que va a activar esa promesa es la llenura que está dentro. ¿Me estoy dando a entender?
O sea que hay un movimiento y algo que tú tienes que hacer para abrir ese regalo y para poder llenarte. Por eso tú tienes que estar contento. Así que cuando te entregan regalo, voy a abrirlo porque necesito llenar mi carro, necesito llenar mi vida, mi alma, mi espíritu, porque necesito terminar la carrera. Te dije en el inicio, nadie que no esté lleno del Espíritu Santo va a poder llegar a puerto seguro. Y no coja esto como algo pasajero, porque esto es algo muy fuerte. Dije que venía a enseñar en esta noche. Cuando la Biblia dice que alguien fue lleno del Espíritu Santo, te dije que usamos la palabra pleró. Y una de las cosas que significa también es una persona saturada completa por el Espíritu Santo, controlada e influenciada totalmente por Él, revestida y capacitada sobrenaturalmente. Cuando una persona es influenciada por el Espíritu Santo, quiere decir que lo que tú quieres no lo haces porque entiendes que eres influenciada por el Espíritu Santo. Te revistes. La Biblia habla en Proverbios de la mujer que está revestida de poder y dignidad, porque esa mujer o ese hombre está revestido del Espíritu Santo. Y entiende que si yo quiero ir para la izquierda, aunque yo vea que esa dirección es correcta, hay una fuerza mayor que me empuja a la izquierda. Y tú no haces fuerza. ¿Tú sabes por qué? Porque tú entiendes que tú sabes que tú estás influenciada por el Espíritu Santo. Por eso es importante ver qué clase de influencia te está dominando y a quién tú estás influenciando. Voy a volver a repetirlo. ¿Quién te está influenciando y tú cómo estás influenciando a los demás? Yo no sé si tú cuando escucho la fuerza del Espíritu Santo, porque hay momentos que ese camino me parece correcto y yo quiero ir por ese lado, pero de pronto sucede algo y me dice no vas. Y yo, pero ¿cómo así? Pero si me parece que es correcto. Y me imagino los barcos que tienen el velero, las velas, que esas velas son empujadas por el viento, pero para ir a la dirección correcta. Pero eso no quiere decir que esas velas están dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Tú me estás entendiendo? Porque cuando tú estás influenciada, controlada completamente por el Espíritu Santo, producto de la llenura, aunque tú veas eso incorrecto, tú esperas el poder, recibirás poder. Cuando tú recibes ese poder, el Espíritu Santo te empuja hacia el otro lado. Este es el lugar donde yo te quiero llevar. Y yo decía, Señor, pero si yo veo un lugar correcto, ¿cómo así? Es que es literalmente cuando tú caminas con el Señor, tú caminas así. Si guardan mis mandamientos, yo voy a hablar con el Padre y les dejaré a otro consolador. No tengas miedo, no te detengas. Vengo a hablarte a tu espíritu directamente, Joselay. Vengo a hablarte en esta noche, porque mucha gente que se está perdiendo en el vacío. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu se está moviendo en este lugar para decirte que hoy no te vas empty y tampoco te vas a ir medio tanque. Hoy te vas a ir lleno del pleró. Hoy te vas a ir plero. ¿Tú sabes por qué? Porque vas a entender que ya no vives tú. Es el Cristo que te empuja hacia lo correcto. Es Dios que te dice hacia dónde ir, cómo hacerlo. Escucha algo. Qué rico es vivir en la voluntad de Dios. Tú no vas a entender hasta que tú estés en esa posición. Qué
Qué rico es vivir en la posición de Dios. Cuando tú lloras por presión, tú entiendes que está ahí el Señor. Cuando tú lloras por sufrimiento, tú entiendes que aún está allí el Señor. Cuando tú caminas para la derecha, pero quieres ir para la izquierda, pero entiendes que es la fuerza, el poder que te empuja, tú sabes que ahí está el Señor aún. ¿Sabes por qué? Porque estás en lo correcto. Y cuando empiezas a enderezar las veredas, Dios te empieza a entregar. Pero por eso Pedro le decía al pueblo: aléjese de esta generación perversa, porque te tengo una gran noticia. Eliezer, apenas salgas de aquí, va a estar el pecado tocándote la puerta, hijo, para decirte: ¿para qué estás escuchando a esa pastora? Ven a lo mejor. Ven a la vida pasada. ¿Y qué pasa? ¿Nos vamos a perder por lo que digan las demás o vamos a esperar el poder? Vamos a decir la fuerza: empújame. Quiero ser controlado, influenciado completamente por ti. Habrá alguien que quiera decirle al Espíritu Santo: yo quiero que tú me llenes en esa noche. Yo quiero que tú llenes mi espíritu. Hoy vine ending, sí, Señor. Hoy vine tan medio tanque, pero necesito una intervención divina tuya, porque estoy cansada de caminar de esa manera. Estoy cansada de no ver resultados en ti. Mucha gente peleando por situaciones en su hogar. Y el Espíritu me decía: ¿sabes por qué? Porque no se llenan de mí. ¿Usted cree que el Consolador está ahí nada más? ¿Y qué? Como nosotros que cuando queremos que la mamá nos consuele, la mamá nos dice lo que nos gusta. Cuando tú quieres consolar, tú vas a ver a tu mamá y tu mamá te va a decir: ay, mi niña. Y tú vas a quedar llorando más. Pero el Consolador no funciona así. Tú vas al Consolador y el Consolador quizás ni te va a decir una palabra, pero tú empiezas a llorar y empiezas a drenar y drenar. Pero lo que tú no sabes es que cuando tú estás drenando todo eso vacío que tienes dentro de ti, Él en el mismo momento te está llenando. Te está llenando. Y no vas a salir con el vaso vacío en esta noche. Hay alguien que necesita esta palabra para lo próximo que viene. Familia, hijos, ya yo terminé. La importancia del plero no es solo tener un poco del Espíritu Santo, es estar bajo su total influencia. Y cuando yo escuchaba esta influencia, yo decía: Dios mío, a veces somos tan influenciadas en las redes sociales que si la moda, todo es una influencia. Y no es que esté mal, pero eso no puede ser lo importante en nuestras vidas. No puede ser. Tenemos que hacer lo necesario. Dice que María tomó lo necesario. Y lo necesario era escuchar al Maestro. Lo necesario para ti es escucharme a mí en esta noche. Lo necesario para ti en esta noche es cambiar tu vida, arrepentirte. ¿Tú sabes qué es lo rico de esto? Que el Señor es nuestro pastor. ¿Tú sabes qué es lo rico de esto? Que Él nos espera con los brazos abiertos. Yo no soy una dictadora aquí para ti. Yo solamente suelto la palabra que Dios me entregó a mí. Primero me libertó a mí para poder libertarte a ti. Y qué rico, porque Dios sabe la palabra que cada uno de nosotros necesitamos para un día. Y cada palabra es una llenura, pero para mañana, Angelito, necesitamos otra. Y mañana no va a haber culto, mañana no va a haber servicio, pero mañana tú tienes que tener tu propio servicio en la casa. Aplaude para que te llenes en esta noche. Aplaude. Te dije que el plero es estar bajo la influencia total de la influencia. Como un vaso rebosante, te dije, o una vela de viento que va, pero diciéndole al Espíritu Santo: toma tú
la dirección correcta. Me viene a la mente cuando Jesús estaba en la barca. Dice que estaba en popa con los discípulos. La popa es la parte de adelante del barco. Dice que cuando estaban sus discípulos, ya tú sabes que hubo una gran tempestad y los discípulos estaban completamente con miedo y se le había olvidado la influencia que tenían en el vapor. Se le había olvidado la influencia de quien estaba en el barco. Y así nos pasa, hija. Así nos pasa. Aceptamos al Señor, nos bautizamos, pedimos esa llenura todos los días. Y la llenura, cuando tú te llenas, el Señor te da revelación. Tú sabes por qué estás frustrado, porque no tienes la llenura, y sin llenura no hay revelación. Voy a volver a repetirlo: sin llenura no hay revelación. Y los discípulos en ese barco no tenían la revelación de que el que estaba con él podía parar cualquier tempestad. ¿Tú sabes cuándo se dieron cuenta? Cuando vieron la acción del maestro en ese momento. No esperes hundirte. No esperes hundirte. Todo lo que tú recibes de esta casa, llénate. Busca al Señor en oración. Pastora, pero ¿cómo me lleno? Mira, no te puedo dar una varita mágica. No lo hay, iglesia. No lo hay. Solamente tienes que conectarte con la fuente. El hijo hablaba de la vid. Yo soy la vid y ustedes son el pámpano. Es la vid. Pero para poder conectarte con la vid tienes que tener tiempo. Vengo a hablar contigo. Este es el tiempo. Invertimos 8 horas en nuestro trabajo. Yo vengo de trabajar. Yo trabajaba en una agencia de carga, varias agencias, por 12 años. Soy licenciada en Administración de Empresa Marítima. Y esas empresas, como son transnacionales, siempre tienes que conectar con gente en el exterior. Así que cuando estábamos de noche en China o en otros países era de día. Así que yo tenía que a lo escondido de mi esposo responder a los chinos. Entonces usted sabe que los chinos, el idioma internacional es el inglés. No es mi lengua natal, pero en ese momento hablaba más que ahora. Ahora ya no lo practico más, no lo practico mucho, pero tenía que escribirle en ese momento. Y yo dedicaba tanto tiempo a eso porque me encantaba. Me encantaba tanto que yo dedicaba mi tiempo, Denise, en eso. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, entendí que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y entendí que tenía que buscar oración. Entendí que tenía que buscar a Cristo. Y entendí que aunque yo chateara en la noche, si me iban a votar, me iba a votar con todo y la noche que yo escribía. Que mi trabajo dependía de Dios. Yo dependía de Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien que está pensando que lo van a votar. Tranquilo, Dios está en control. Dedica tiempo como Pablo. Dice que Pablo le rogaba a los creyentes, a los que estaban allí, para poder que conocieran a Cristo, que se convirtieran. Y dice la Biblia que por su insistencia, Shirley, mira esto. Yo me imagino que Él nos mira cuando a ti te gusta algo, cuando tienes pasión por Cristo. Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y si hoy tú tienes una asignación en esta iglesia, yo vengo a decirte que tienes que llenarte día con día. Vengo a decirte de parte del Señor que no hay tal cosa como hoy subo el flyer y mañana no. Hoy subo el reel y mañana no. O hoy me entregan el flyer, el reel, y lo subo 3 días. No, porque Dios está esperando para que tú le entregues esa palabra para bendecir a otra en ese momento. Y tenemos que empezar a corregir esas cosas. Tenemos que empezar a recibir y a llenarnos para hacer las cosas en tiempo, porque el Espíritu Santo es ordenado. Queremos recibir de Dios. Dice que enseguida que Pedro
fue lleno del Espíritu Santo, se paró con autoridad y dijo: no se equivoquen, porque cuando tú tienes autoridad de a quién tú le sirves, tú hablas y no te importa a quién de manera correcta, porque saben que están hablando algo incorrecto. Así que vengo de parte del Señor aquí a hablarle a todos ustedes, a decirle que es tiempo de llenar su tanque. Y hay una pregunta técnica que tengo que hacerles. ¿Cómo está tu tanque, Dayanara? ¿Cómo está tu tanque, Carla? ¿Cómo está mi tanque? ¿Cómo está tu tanque, Dexy? ¿Cómo está tu tanque, Crisia? ¿Cómo está tu tanque, Yanayali? ¿Cómo está tu tanque, Marian? ¿Cómo está tu tanque? ¿Cómo está tu tanque, Dante? Iglesia, 10 de la noche. Dios nos está dando una oportunidad en esta hora. Dios nos está diciendo: hijos, la promesa del Espíritu Santo no es solo para venir y quedarse, sino para llenarnos una tras otra vez. La llenura no es un evento pasado, sino es parte de la vida del regalo eterno que el Padre nos ha dado. Recibamos la promesa del Espíritu Santo y vivamos cada día como una llenura. Vivamos cada día como una llenura. Yexuani, ¿tú sabes cómo yo me imaginaba? ¿Tú sabes que yo me imaginaba? Gracias. ¿Tú sabes cómo me imaginaba? Mucha gente vacía que hoy el Espíritu Santo les iba a llenar el tanque. Pastora, pero ¿cómo así? Es que hay mucha gente que está aquí porque lo obligaron. Hay mucha gente que llegó aquí por costumbre. Pero muchos tampoco llegaron, hija, porque sus tanques estaban en ti. Y escúchame, la llenura del Espíritu Santo no depende de mí. Cada quien es responsable de llenar su tanque. El pleró tiene que hacerse vivir vivo en tu vida. Porque si no, Ariana, no vas a poder terminar la carrera. La llenura, Marian, es todos los días, hija. Todos los días. Lo primero en tu vida tiene que ser la búsqueda de Dios. Eso tiene que ser constante. Porque un día que no lo hagamos es una conversación con el enemigo. ¿Ustedes no sabían eso? No somos de hierro. Hilda, hay que buscar presencia. Stephanie, hija mía, ahora casada, esposa. Aunque estés casada, cada quien tiene que buscar su presencia. Irving, hijo. Mel. Y todos los que están aquí presentes. Hija, tú sabes cómo es la vuelta. Hay muchas aquí que yo les chateo y los confronto, pero en amor. Les digo, tu casa te está esperando. Tu casa te está esperando. Ya yo terminé de predicar, pero yo creo que el Espíritu Santo habla a ti. Porque yo puedo hablar, yo puedo decir, pero hay una decisión que tú tienes que tomar. Los discípulos que estaban allí preguntaron: Pedro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que la palabra de Pedro traspasó los corazones. Ojalá y confío en el Señor que mis palabras hayan traspasado tu espíritu y tu corazón. Y que hoy tomen la decisión ya de dejar lo que es del mundo, lo que es de Baal, y empezar a vivir conforme al Espíritu. Porque necesitamos llenarlo día con día. No permitas que nadie te robe lo que tanto has luchado por tener hoy. No permitas que estés en la cima y de la nada caigas. No lo permitas. No lo permitas.
Así que habla allí con Dios. Habla allí con Dios. Y dile: Padre, lléname en esta hora. Dile. Espíritu Santo, dile: lléname en esta hora. Lléname. Salmistas, pídele al Señor: lléname Espíritu Santo en esta hora. Pídale. Antes de cantar, piden allí al Espíritu Santo que los llene. Yo le escribía a una hija y le decía: tu cuerpo es todo tus movimientos es una expresión profética. Tus hombros, si tú los tienes caídos, me dicen que no estás lleno del Espíritu Santo. Si estás pasando por dificultad, levántate y dile: Señor, lléname hoy de tu presencia. Lléname hoy de tu amor. Habla ahí con el Señor. Dile: Señor, estoy cansado ya, estoy cansada. Estoy cansada de no escucharte. Dile: hoy vengo a llenarme de ti. Dile: estoy cansada de ser como las olas del mar, que hoy sí y mañana no. O voy a dejar los malos caminos, o voy a dejar de depender de un hombre para llevar la plata a mi casa, porque puedo confiar en ti. Señor, este dolor que tengo porque, no sé, te dejaron o porque no has podido perdonar, dile: Señor, hoy yo dejo todo atrás. Dile: Espíritu Santo, la pastora me habló de un consolador. Consuélame ahora. Dile que te consuele. Dile que te consuele. ¿Qué tú crees que hacía David? David no buscaba más nadie. David, cada vez que pecaba, sabía que tenía que ir a los brazos de su padre, y él se arrepentía y volvía a Dios. Por eso David le dicen: el hombre conforme al corazón de Dios. Vuélvete un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Dile: come on, Espíritu Santo. Come on, Holy Spirit. En el río de tu espíritu. Dile: allí adoraré. Y allí adoraré. Aleluya. Al Dios que